Queridos amigos, muy buenas tardes. Este es su programa El Ágora. Hoy trataremos sobre Pemex. Vamos a dar una recorrida desde arriba hasta abajo y desde 1900 hasta la fecha. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Orizaba, ciudad con educación. ¿Cómo me gustó ese dicho? A ver si en Córdoba ya nos ponemos a educarnos y metemos el 1 y 1, porque discutía yo el otro día eso y digo, pues que somos más tarugos que los de Orizaba, que no podemos llevar 1 y 1. Esto va para Córdoba. Estoy con don Víctor Loyo. Don Víctor, muy buenas tardes. Y don Gerardo Revuelta. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Gerardo, buenas tardes. Quiero felicitarte por la camisita, sobre todo, que está muy llamativa. Es un regalo que me hicieron, Víctor. Qué bien, qué bueno. Y un buen regalo, pues debe de usarse. Alguien que te estima, seguramente. Sí, señor. Don Gerardo, empezamos con usted hoy sobre Pemex. Bueno, pues muy amables. Gracias por vernos y escucharnos. Vamos a tratar de ser un poco ágiles, a lo mejor tengo que leer un poco, pero bueno, quiero hablarles un poco sobre el antecedente del petróleo en México. Y no me quise remontar más allá, pero todo para mí realmente empieza en 1901, cuando un ingeniero mexicano que se llamaba Ezequiel Ordóñez descubre un yacimiento petrolero llamado La Pez en el Ébano, en San Luis Potosí. A raíz de eso, Porfirio Díaz expide la primera ley de petróleo con la que logra impulsar la actividad petrolera y desde luego otorga grandes facilidades a los inversionistas extranjeros. En 1909, esa misma ley reafirma que los depósitos de combustibles minerales eran propiedad exclusiva del propietario del terreno. Estoy hablando de los dueños de la superficie. En el 17 cambia un poco la nueva Constitución y ahí es donde ya se determina el control directo de la nación sobre todas las riquezas del subsuelo. Eso hasta 1917, pero para eso, ya para 1920 existían más de 80 compañías petroleras productoras y 17 compañías exportadoras. Y desde luego el capital era básicamente anglo-norteamericano, o sea, inglés y de Estados Unidos. Y holandés. Y así es, y holandés después. La producción de petróleo pasó de 10.345 barriles en todo el año de 1901 a 3.634.000 en 1910, a 157 millones en 1920 y a 193 millones en 1921. En ese momento éramos el segundo productor de petróleo en el mundo. Eso equivale más o menos a 529.000 barriles diarios, para que tengamos una idea. ¿Y dónde está ese dinero, me pregunto yo? Pues yo no sé, pero bueno, eso es lo que producíamos. Desde luego eso se debió a los descubrimientos del ébano que mencionamos al principio, sí, y también al descubrimiento de la faja de oro en la zona de Poza Rica, en el norte de Veracruz. Entonces, pero a partir de ese año, estos pozos que tuvieron muy buena producción empezaron a declinar su producción y ya para 1930 solamente producíamos de los 193 millones de barriles en todo el año, producíamos 40 millones. Esto dio como consecuencia, desde luego, que hubo despidos, hubo inconformidad de trabajadores, etcétera, y se empezó a hacer prácticamente casi una década, de lo cual había conflictos laborales constantes entre las compañías petroleras y sus trabajadores. Eso dio pie a que finalmente en 1936 todos los pequeños sindicatos que tenía cada compañía petrolera se unieron en un solo sindicato, que es el actual Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Después de eso, pues estalló la huelga general en 1937 y a raíz de eso, en marzo del 38, como todos sabemos, el 18 de marzo, Lázaro Cárdenas, por el conflicto laboral, determina que había que expropiar toda la industria petrolera y emite el decreto ese día. Esto nos dio, desde luego, muchos problemas porque había que capacitar técnicos, había que capacitar trabajadores, etcétera, y desde luego había que retomar desde el Estado la autonomía y la explotación del petróleo. En el 41 sale una nueva ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en lo cual dice que, desde entre otras cosas, que la nación llevará a cabo la exploración y explotación del petróleo
en la siguiente forma. Y el último inciso habla, desde luego, mediante contratos con particulares o sociedades. Como verán, lo que vivimos los años recientes, no es ninguna novedad. Pues eso ya estaba desde esa época, aunque luego se reformó. Y desde luego, bueno, la producción no estaba muy bien, seguíamos descubriendo algunos pozos que no eran muy productivos en varios lugares de la República, el sureste y Tabasco fue uno de ellos, pero la producción prácticamente era nula ya en exportación y importábamos muchos productos y importábamos crudo. De tal forma de que en 1944 nos volvemos un importador de productos petroleros neto. O sea, sí exportábamos alguna cosa crudo, pero importábamos más productos y también crudo. Luego, en 1966 me doy el salto desde esa época. Por primera vez en la historia, México deja de exportar petróleo, ni derivados ni nada. La producción ya no permitía ni siquiera satisfacer la demanda interna. En el 66. En el 66. Entonces, y luego pasamos, desde luego, a 1971, donde para unos no les puedo decir nada al año, pero finalmente les quiero platicar un poco la anécdota de un descubrimiento que un pescador campechano que se llamaba Rudecindo Cantarell descubre que en un lugar cercano a las costas de Campeche había una mancha de petróleo siempre, y él y su hermano lo conocían desde 10 años antes y pensaban que era algún ducto que regaba petróleo, pero hasta el 71 fue cuando informa a Pemex de que estaba aceite que brotaba ahí en medio del océano, desde el fondo del mar, y eso hace que 8 años después se convierta en el lugar de mayor producción de petróleo que hemos tenido en la historia, el famoso zona de Cantarell. Desde luego que también después de eso hubo en 1979 el descubrimiento de otro pozo que se llamó Malobi, y es una zona también similar a la de Cantarell, aunque no tan grande, pero también tenía una producción fantástica. En resumen, yo lo que les puedo decir es que si ustedes escucharon y hurgan un poco en la historia, pues nuestra riqueza petrolera se ha basado en la zona del Ébano, básicamente, en la zona del norte de Veracruz, la Faja de Oro, algunas zonas de Tabasco y desde luego lo que está en el Golfo de Campeche, que son estos pozos. Y hasta la fecha hemos vivido de eso, porque lo seguimos explotando, aunque su producción ya va a la baja. Pero bueno, perdón, nada más una cosa más, Celso. Sí, adelante. Y en aquella época precisamente fue cuando nuestro presidente de la República, José López Porpillo, como le llamamos popularmente, pues emitió la gran frase que decía que íbamos a administrar la riqueza. Que teníamos que acostumbrarnos a vivir en la abundancia. Sí, así nada es. más que abundancia. Entonces, bueno, esa frase fue muy famosa y fue a raíz del descubrimiento de esos dos últimos pozos. Desde luego, la producción siguió y en el 2004 llegamos a la producción récord en la historia de México, que habíamos llegado a 1.234 millones de barriles en ese año, en lo cual las reservas de petróleo eran todavía muy amplias. Y finalmente, pues les quiero hablar un poco de lo que era la producción al año 2012, que fue el 75% de la reproducción récord que tuvimos en el 2004, o sea, bajamos ya un 25%, por lo que les decíamos, el declive de los pozos que han sido nuestra fuerza de la bonanza petrolera en los últimos años. Bueno, pero pues no todo es este tema. Yo les quiero comentar sobre la puerta del infierno que se abrió en Guadalajara en la mañana del 22 de abril de 1993. 92. Un inmenso olor a gas puso en miedo a la población y empezaron a salir las gentes de sus casas, se fueron, las abandonaron. Llegó el jefe de bomberos y dijo que no había peligro. Llegó Pemex y dijo hay 100% de explosividad. Se regaron 200,000 litros de gasolina dentro del drenaje de la ciudad.
Y resulta que a las 10 de la mañana del día siguiente hay 10 explosiones, que son las primeras de las que yo voy a hablar. Hay 10 explosiones y se quema 8 kilómetros de carretera. Eso es lo primero que se echa en el colector intermedio. Hubo 212 muertos en esa primera explosión, 69 desaparecidos, 1.500 lesionados, 1.150 viviendas que se las llevó el tren, 69 desaparecidos, 100 escuelas perjudicadas y 600 vehículos. Eso fue en la primera parte, y la explicación oficial del desastre fue que el poliducto Salamanca-Guadalajara derramó la gasolina en el drenaje de la colonia Álamo. Sí, obviamente aquí hubo un proyecto muy interesante de Pemex porque se le quiso adelantar a la NASA y decidió mandar toda una colonia a la Luna. Desgraciadamente no resultó tan bien, pero sí trajo consecuencias bastante desagradables. Yo inclusive volví a checarlo en internet porque habla de 15 kilómetros de calles destruidas. Fíjese, nada más de calles. Imagínese lo que es como que se destruyera de aquí a Córdoba toda la autopista. Toda la autopista, sí, con todo y casas y pero coches. Ahora hablan de entre 500 y 800 muertos y dicen entre 500 y 800 porque no saben cuánta gente murió, cuánta gente quedó sepultada. Es más, si ustedes tuvieran la oportunidad de ver algunos de los videos de esa época, Sí, hubo lugares que donde ni siquiera sabías dónde estaba una u otra casa. Sí, sí estuvo impresionante. Una destrucción terrible. Y lo peor de todo esto es que en la región tenemos mucho de esto que ya hablaremos un poco más adelante. Sale, vamos a un corte, amigos, porque ya están pidiendo ahí que nos callemos tantito. Ahorita regresamos. Bueno, pues seguimos con Víctor Loyo, que nos está comentando del pueblo ese que querían mandar a la Luna. Pero hay más, ¿verdad? Sí, no, desgraciadamente lo que sucede es que a pesar de la destrucción no hubo responsables, no hubo detenidos. Hasta hoy día todavía existen algunos sobrevivientes pues lisiados por las heridas y nadie ha dicho esta boca es mía. Pero no será de otro país que estás hablando. Desgraciadamente en esta ocasión voy a estar del lado de ustedes porque nuestro México está lleno de mucha porquería. Toda esta gente lesionada no recibió apoyos, no recibieron, es más, no sabían ni dónde estaban las casas que habían estado en muchos lugares. Y en fin, pero esto me trae a mí la intención de comentar lo que sucede en otros países petroleros, porque todos tienen sus ductos con leyes muy estrictas. Y aquí en México tenemos un grupo de análisis de integridad de ductos del Instituto Politécnico Nacional que nos dice que en Pemex el 60 y el 70% de las explosiones en ductos son debidas a la corrosión. Un índice de corrosión que en los países petroleros preocupados por su seguridad no han alcanzado el ideal y que dudo mucho que en México suceda. Ese índice de corrosión nos obliga a que sobre todo los presidentes municipales y los directores de protección civil exijan a Pemex cuál es el estado de estos ductos, porque aquí hemos tenido desgraciadamente varios explosiones. Tuvimos la de hace 30 años en el ducto que pasa de la parte norte de Orizaba hacia Río Blanco, una explosión que los que la recordamos nos puso de día a Orizaba, una explosión en la noche. Afortunadamente, al explotar el tubo, la parte que quedó apuntaba hacia el cielo, porque si ha apuntado hacia la ciudad, olvídate, no creo que... En fin, luego resulta que en Balastrera también hubo una terrible explosión que quemó 1,5 kilómetros a la redonda.
Tú tenías que comentar algo ahí sobre esto, porque hubo muchos quemados, algunos fueron llevados a Texas, ustedes saben que ahí hay un centro especial. Para eso, sí. Sí, y pues se medio atendieron. Yo lo que quiero comentarte, y espero que no te enojes, es que tu querido presidente de la República, y desde que pasaron los ductos por tu rancho no te han pagado, Víctor, y no has ido a repelar. No se vale, el gobierno se roba la lana y a los que le tienen que pagar no les pagan. A ti no te han pagado y tienes el riesgo de tener los ductos en tu rancho. Lo tengo tanto que mi recámara está a 10 metros del ducto. Entonces imagínate si no de repente mis sueños se interrumpen un poco. Pero en fin, volviendo a esto. No, espérame, ¿qué vas a hacer, Víctor? Bueno, mi presidente dijo en televisión hace apenas año y medio. Quede claro, es tu presidente. Que quede claro, mi presidente dijo que esta Nieto. vez sí le iban a pagar a todos los afectados, que se iba a pagar al precio comercial y que de ninguna manera iba a moverse, a utilizarse esta expresión de expropiación. Pero la expropiación tiene que pagar igual Bueno, al de todas formas hay que pagar. Bueno, sin embargo, yo decidí escribirle al señor Lozoya y decirle que tengo 42 años de estar esperando que me liquiden esta afectación, y resulta que me mandan un contrato tan leonino pues, que tuve que mandarlos a volar. Entonces aquí esto me obliga a dos preguntas. ¿Qué pasa, señor presidente? ¿Usted nos mintió o sus achichincles lo escuchan? No lo escuchan, o lo que podría ser peor para el país, no lo obedecen. Entonces, pero como no quiero hacer esto personal, mejor yo quiero referirme a lo que estábamos hablando, ese de índice de corrosión. Pero no es personal, Víctor, tienes un peligro. No, ahí, claro, no, pero no lo latente. tengo yo. Imagínate, yo estoy a menos de 1 kilómetro de la presidencia municipal de Río Blanco, y todas las casas y todas las cocinas que hay en ese tramo, imagínate en caso de que hubiera allá un intento de esto, que nos quisieran mandar a Río Blanco a la luna, porque de alguna manera. Eso es. Oye, Víctor, ya es que hablando de corrosión, a mí me viene la imagen luego, que los políticos de México no saben que cuando haces una obra, haces una instalación, haces una fábrica, hay que presupuestar a partir del siguiente año el mantenimiento de esa infraestructura. Y es lo que sucede en Pemex. Hicieron los ductos, sí, muy bien, los han funcionado durante años, pero sin embargo se les olvida que hay que mantenerlos, ¿no? Ese es el gran problema. Sí, ¿no? pero mira, ahorita resulta, y tú sabes de cada año nos hablan de explosiones en toda la República, y ahora ya está de moda que los culpables son los chupaductos. Así es, ahora ya tienen culpables. Sí, ya tienen culpables, Sí, y esto resulta en automático. Mira, y hay algo de razón, porque cuando los chupaductos perforan un ducto, la presión se baja y entonces el ducto sufre una contracción, y luego por aquí espantan a los chupaductos. Digo, los espantan porque difícilmente los detienen, ¿no? Muy difícil. Y entonces al aumentar la presión, otra vez el tubo se dilata, y entonces este contacto, continuo dilatación y contracción del tubo Más la corrosión, pues acaba con los ductos. Sí, y este ducto de aquí de Río Blanco, yo quisiera, perdón, ya para no abundar más, aquí en el norte de la ciudad hay unidades habitacionales construidas encima del ducto. sí, es correcto. ¿Sí? Y en Río Blanco lo mismo. Entonces, yo sí quisiera darle un aviso a los presidentes municipales, porque este ducto, que está más contraído y dilatado que el corazón de una adolescente enamorada, debe de tener ya muchos lugares donde la corrosión esté afectando. Tiene 42 años de instalado el tubo, y en ese tiempo se dijo que iba a tener una vida de 20. Eso quiere decir que tenemos ahorita 22 de sobrevida, ¿no? Está en hora sexta. Sí, y que se acuerden los presidentes. Porque hay una muy interesante. Una de las últimas chupadas a ese ducto las dieron a 20 metros de las bodegas de nuestro alcalde de Orizaba. No me digas.
Así es que está obligado nuestro alcalde a pedir a Pemex que le dé una información del mantenimiento de los ductos, porque tengo entendido por ahí una persona de Río Blanco, donde en su propiedad tiene una válvula, dice que no tiene dinero Pemex para mantenimiento. Pues ojalá y que esto no sea cierto, porque imagínense si llega a suceder una catástrofe como la de Guadalajara, pues yo creo que tanto Orizaba como toda la región vamos a tener un susto bastante no, va a serio. llegar hasta Córdoba, aunque Córdoba pasa a un lado, pero va a llegar, ¿eh? Bueno, ya hay colonias ahí cerca. Sí, claro. Por el aeropuerto ya hay colonias. Bueno, ahí. yo recuerdo que en Omealca ha habido varios casos de explosiones. No de explosiones, pero se dejan abiertas las tuberías, los chupaductos, y se sale y se riegan. Es muy común que la mancha urbana se haya extendido y estén arriba de los ductos. Vaya, aquí en Orizaba es clásico, incluso si entras por el lado del Pivo a Orizaba, pues vas a ver que la colonia que está ahí en la calle, ahí está el aviso y ahí está la señal de que ahí va el ducto, y están las casas construidas arriba de ello. O sea, el problema es ese, ¿no? Que la gente no mide las consecuencias, y lo que sí realmente es imperdonable es que Pemex no haga el mantenimiento. ¿Quieres que te diga yo una cosa? Que bueno, en Nogales hay una casa que el poste ese de que señala que va el ducto está en medio de la sala. Te lo juro. Así es que imagínate. Ahora, ellos dicen, porque pasan el famoso diablito aquel, que con eso detectan la corrosión interna. Pero yo les digo, y la corrosión externa, ¿cómo la controlan? Víctor, yo conozco los diablitos esos porque se llama correr diablitos, cuando los tiran, se llama correr diablitos, pero nomás son para limpiar, van limpiando, son escobetas de acero y van limpiando y abren la válvula y sale cuánta porquería. A mí me tocó ver el primer diablito trabajando cuando terminaron de poner uno de los ductos. Salían martillos, soldaduras, todo lo que se fue quedando adentro. Sí, lo sacaron con los diablitos, pero después de 42 años de meter los diablos no tienen cámaras para ir viendo si hay corrosión. Sí, de veras sí deberías de ponerte un poco de atención, porque tú eres uno de los afectados. Sí. Dile a tu alcalde, ayuda, y vayan a demandar, hombre. Pues porque está peligroso, Víctor. De ahorita le mando un mensaje por ahí a mi alcalde de Río Blanco, la señora Martínez, pues que cuando menos exija a Pemex que le dé un informe real del estado de esos ductos, no sea que tengamos que lamentar algo. Bueno, pues tenemos que ir a un corte comercial, pero antes voy a terminar de regañar a don Víctor. Demanda, Víctor, demanda, porque tú duermes ahí cerquita. Si durmiera tu suegra, bueno, todavía. No, pero además déjate que yo vivo ahí, enfrente hay 3 unidades habitacionales, también a escasos 20 metros del tubo. Pues vamos a un corte comercial, ahorita regresamos con ustedes. Miren, mis queridos amigos, ahorita en las discusiones que tuvimos internas, vamos a darle la palabra a don Víctor Royo, que le quiere hacer unas preguntas a don Gerardo. Adelante, don Víctor. Yo nada más lo último que le quiero decir a mi presidenta de Río Blanco, que recuerde la movilización que hubo cuando esa explosión que mencioné hace rato, que iluminó todo Orizaba. ¿Quién recibió algo a cambio de todo eso que pasó? Porque se movilizaron a cientos de gente, fue evacuada toda la colonia agraria y la Jicotepec y por ahí otras más por ahí cerca. ¿Quién pagó eso? Nadie. ¿Y quién hubo disculpas? Nadie. Por cierto, yo te quería preguntar, mi querido Gerardo, ¿la corrosión no es sinónimo de corrupción? Pues no sinónimo, pero en este caso se parece. Y si quieres platico un poco de eso, pues, porque la verdad es un tema que desde luego, si hablamos de Pemex y no hablar de corrupción es como no hablar de nada, independientemente de las catástrofes personales que son terroríficas, y hay muchas más desde luego, aparte de los medio ambiente que han deteriorado, todo lo que ha pasado a raíz del petróleo. Pero bueno, yo quisiera hablarles, la primera corrupción que se me ocurre es la productividad. ¿Y por qué digo que es corrupción? Porque no se vale
que una empresa como la que es Pemex tenga una de las productividades más bajas, si no es la que es la más baja en el mundo del petróleo. Y tengo un cuadrito acá que habla de la productividad de las empresas del mundo del petróleo, y les quiero mencionar que se hizo un ejercicio muy sencillo. Dividieron los millones de dólares que tienen de venta, el número de empleados que tienen entre los millones de dólares que tienen de venta en el año. Y eso nos da más o menos cuánto personal hay por cada millón de dólares de venta al año. Y podemos empezar y decir que la Shell tiene 0.18 empleados por cada millón de dólares que genera de venta. Y de ahí nos brincamos, por no hacerle mucho, a compañías similares paraestatales como es Petrobras, que tiene 0.59, ya no es tan productiva en ese sentido. Y luego nos vamos a la petrolera de Venezuela, que tiene 0.89, y estamos hablando de Chávez y Maduro y todo lo que conlleva. Pero si resulta que Pemex tiene 1.21 empleados por cada millón de dólares de venta. Y en el estudio que es del 2013, Pemex vendió nada más y nada menos 125.200 millones de dólares. Así está la productividad en Pemex. Y hablando también de productividad, quiero mencionarles que en el 2012, hablando de utilidades, por primera vez en su historia Pemex tuvo una utilidad de alrededor de 200 millones de dólares. Claro, esto antes de meter en su estado de resultados los resultados de sus empresas que tiene alrededor, que eso le ocasionó después pérdidas. Pero finalmente, en la operación normal, en el 2012 hubo una utilidad de 200 millones de dólares. Y hablando de una venta de 125.000 millones de dólares, nada más 200. Por otro lado, les quiero decir que en el 2013 perdimos en Pemex 170.000 millones ahora de pesos, es la cantidad. Y también eso quiere decir que Pemex pierde dinero, porque es la verdad también, porque Pemex tiene la obligación vía impuestos y derechos de aportar prácticamente entre el 33 y el 35% del presupuesto del gobierno federal, porque eso es lo que más le pega. Yo quisiera pedirte que me repitas la cantidad que perdió en el 2013. En el 2013 perdió 170.000 millones de pesos. 170.000 millones de pesos. Bueno, en enero, febrero y marzo de este año llevan 140.000 millones perdidos. Bueno, pero y también te quiero decir que en el 2014 perdió nada más 263.800 millones de todo pesos. El año, pero ahorita en 3 meses. Y en 3 meses ya llevan esto. Sí, ya llevan eso. Y aparte lo que ya ajustaron para el presupuesto del año que entra, que están tratando de ajustar, sí, todavía se prevén pérdidas mayores, a pesar de que están ajustando el presupuesto. Y Oye, bueno, ¿será por eso que Veracruz, porque ya que en el estado de Veracruz tiene una parte tan importante en la producción del petróleo, por eso tenemos tantas pérdidas nosotros? Pues yo creo que en Veracruz lo que le está pasando es que le apostaron mucho a los presupuestos extras que había por el Fondo del Petróleo, y ahora con la baja del precio y con lo que está sucediendo en Pemex, eso ya se acabó totalmente. Entonces a Veracruz, que le tocaba una buena parte por ser un estado productor, creo que eso ya se lo dejaron de dar. Y bueno, eso también nos está enseñando que nuestras finanzas están totalmente quebradas, incluso con eso. Pero bueno, yo quisiera hablar un poquito más también de que otro factor importante es que la venta en 2014 fueron alrededor de 1.588 un billón, por las cifras están muy grandes, 1.588.000 millones de pesos. Esa fue la venta total que tuvo Pemex en el 2014 y perdimos 263.000. Y también hablar de eso es hablar de la deuda, el pasivo de Pemex que vaya, yo pensé que esto había mejorado, pero no. Por ahí del 2012 el pasivo andaba en 625.000 millones de pesos. Y bueno, pues ¿qué creen? Que ahorita es de 1.143.000 millones de pesos. Estamos hablando
de 76.500 millones de dólares. O sea que... Esa es la deuda de Pemex. Y espérame, Pachín, eso sin contar el pasivo laboral, que el pasivo laboral por la gente que se está próxima a jubilarse ya, de los empleados de Pemex, de los 151,000 empleados que tenemos en Pemex, están por jubilarse porque la mayoría están de los 40 años ya de edad, arriba de los 40 años, y además ya tienen por lo menos 17, 18 años de trabajo. Y ellos se jubilan cuando cumplan 55 y tengan 25 años de trabajo ininterrumpido. Entonces, yo quiero interrumpirte aquí porque peleamos mucho ustedes dos, o luego pelean conmigo. Yo quisiera que me repitiera usted la cantidad de lo que deja Calderón de deuda de Pemex. Bueno, fueron 625,000 millones. 625,000 millones. ¿Y cuánto lleva Peña Nieto? Lleva 1,000,000,000, a ver, la veo, 1,143,000 millones. O sea que ha subido la casi deuda al doble. Casi al doble. Pero además hay 1,6 billones de pasivo laboral contingente por las jubilaciones. Estaba en 1,3 en el 2012 y ya está en 1,6 billones, o sea, 1,600,000 millones, que por cierto ya no saben qué hacer ahorita la administración de Peña Nieto con ese pasivo que se les va a ir llegando, y están tratando de llegar a un acuerdo, o ya llegaron a un acuerdo con Romero Deschamps, el famoso líder petrolero, para poder paliar esto y que las plazas de los que se vayan jubilando no se repongan. Pero el problema es que las cláusulas del contrato colectivo, así como sucede en el sindicato de maestros, sí, resulta que las plazas son heredables. Entonces ahorita dicen que Romero Deschamps está de acuerdo a cambio de su impunidad con el gobierno federal. Entonces ya cambió impunidad porque los trabajadores pierdan esos derechos, que yo también los veo exagerados, porque era muy fácil dar esos derechos cuando el dinero no es tuyo. Eso es un crimen y eso es corrupción. Por mantener a las huestes de los maestros y a las huestes de los petroleros en calma y políticamente favorables al gobierno en turno, les han concedido todo. Y ese dinero es tuyo, es mío, es de ustedes. Y lo malo es que se están robando hasta el de nuestros nietos. Man. Claro. Y hasta el de nuestros bisnietos se robaron. Pero mira, ya que haces esta pregunta y ustedes que manejan tantos millones que yo ya estoy quedando medio, no, ya no un poco más. Yo ya no los puedo pronunciar. Ahora, yo nada más te quiero decir, ya que lo preguntas tú, fíjate que este tremendo daño que hubo en Guadalajara, lo calcularon los mismos gentes de Pemex en un costo de $10 millones. Apenas lo que se llevó Fox para arreglar su rancho para recibir a Bush. Para que veas cómo estamos de todos lados. Está perfecto para recibir a Bush, pero esto se lo robaron, no se lo dieron al pueblo. Pues ni siquiera lo invirtieron. Pues Bush tampoco se lo dio al pueblo, se lo dio a su rancho. De haber sabido, le digo que Fox. Perdón, Fox. Perdón, Fox. Porque Bush también tiene rancho, pero del otro lado. Y también bastantes petroleros. Este par de condenados siempre han de estar tirando en contra de Fox y de Felipe Calderón. No, es que el Tribilín ha sido famoso, perdón. Sí, pero no. Trabajaron bastante bien. Eso no me la sabía. Sí, no. En fin, volvemos al tema. Y si seguimos con el tema de corrupción, pues bueno, el problema es que además de los pasivos que tiene Pemex, es su caída a raíz de que los pozos que fueron la mina de oro, como es Cantarell, y el otro pozo de la época de Cantarell, pues se están agotando. Entonces la producción de crudo ya pasó de 3.4 millones de barriles diarios en el 2004 a 2.36 a finales del 2014. Entonces, eso quiere decir que, bueno, vamos hacia abajo. Esperemos que funcione algo de la famosa reforma energética y que realmente podamos generar otra vez los ingresos que Mira, no le hagas creer a la gente, la reforma energética es a favor de los gringos, y es que los gringos no tardan en tener guerras con Rusia y con eso, y necesitan el petróleo nuestro y lo tienen agarrado. Yo no creo en la reforma energética porque ni siquiera la he podido leer. Me metí a la Cámara de Diputados y de Senadores para verla. La de los maestros sí la vi y te la repelé y te dije, no es educativa. No, porque realmente, no es educativa. Bueno.
Es en contra administrativa. es administrativa. Entonces, aquí pasa igual. Aquí pasa igual. Aquí Lo que pasa es que la traición está gruesa con nuestro presidente. aunque me salga un poquito de tema, el caso educativo es, si no hay una reforma laboral, no puede haber una reforma educativa. Es lo mismo que en No, Pemex. porque, pues Primero sí, en Pemex la tienes que misma reformar la cabeza y ir bajando, porque si tú permites que siga Romero Deschamps ahí, pues va a seguir habiendo una corrupción tremenda. Claro. Y no es culpa de los trabajadores esa corrupción, o sea, sí es culpa también, pero tienen un 10% de culpa contra un 90% No, y si entre el quieren, gobierno y... Menciono otros casos de corrupción, hablando de cifras Adelante. muy grandes en Pemex, ¿no? Por ejemplo, el famoso Pemex Gate, que fue a todo mundo vistas en el 2001, se apresó al exdirector de Pemex, que era Rogelio Montemayor, en Estados Unidos, Ahí lo agarraron. porque le había dado 600 millones de pesos nada más extras al sindicato como una prestación para que se los dieran a la campaña del pobrecito de la Bastida, que era el candidato del PRI a la presidencia de la República. Y resulta que todo fue probado, pero ¿qué creen? Montemayor lo detuvieron en Estados Unidos, lo trajeron a México y aquí lo liberaron. Y por cierto, Romero Deschamps, que estaba metido en la jugada desde luego, y su tesorero Aldana, pues siguen siendo legisladores impunes como siempre. Entonces, bueno, y además les quiero platicar una historia que encontré por ahí, que se trata de una demanda de una empresa americana que se llama Arriba Limited de Estados Unidos, que desde 1984 metió una demanda al Sindicato Petrolero de México, la metió en Estados Unidos, en Houston, porque le incumplió un contrato. ¿Y saben de qué era el contrato? Se había comprometido la Quina, en aquella época que era líder, a venderle 6 millones de barriles. Y no le cumplió. Y esta demanda ya tuvo una sentencia, y la sentencia habla que cuando hagan la liquidación de la cuenta, hablan de 800 millones de dólares que tienen que indemnizar por todo lo que se ha acumulado. Y desde luego no van a poder tocar los activos del sindicato en México, pero lo que tengan en el extranjero sí lo tienen. Yo no sé si los condominios del hijo de Romero Deschamps en Miami, que valen 7 millones y medio de dólares, y los Ferrari sean activos del sindicato, porque eso se los podrían quitar. O los departamentos o los bienes inmuebles que tiene la hija en Dubái. Ojalá se los quitaran si son activos de Pemex o del sindicato. Nos falta un minuto, dame chance de ver qué es lo que le está doliendo a Pemex ahorita, por qué se lo está cargando el tren. Primero, por la caída del precio del petróleo; la segunda, por la caída de la producción, o sea, esto lo has estado diciendo tú; la tercera, por la devaluación del peso, pedazo de animal de secretario de Hacienda. Sigue devaluando y le sigues partiendo a las empresas mexicanas y a las de gobierno. El pasivo laboral de 1.5 billones que tienen o más con los trabajadores. En 3 meses de este año se perdieron 100,000 millones de pesos. La caída del 31% de sus ventas totales de Pemex. El exceso de trabajadores improductivos. Y la corrupción de los líderes y de los políticos, porque han de saber que los políticos sacan muchísimo dinero de Pemex. Pemex tiene en total 150,000 trabajadores en nómina, sindicalizados y otros que están en la burocracia. 125,000 sindicalizados. Sindicalizados 125, más los otros. Y la verdad es que, de acuerdo a las cifras que estábamos viendo, solo se necesitan, cuando mucho, ya exagerándole, 50,000 trabajadores. Pero vuelvo a repetirles, no se trata de correr a los trabajadores, se trata de organizar la compañía, empezando por los directores y por el sindicato, o sea, empezando por el presidente de la República, siguiendo con el jefe de Pemex, y de ahí ir bajando. Pero ¿sabes qué, Pachín? De todas maneras, porque aquí hay que reducir el personal. Perfecto. Ya no hay más. ¿Por qué? Porque la reforma energética te da otra tesitura. Van a tener que pasar mucho de la exploración y la explotación a las compañías particulares que entren en las famosas rondas ceros, y tendrán que reducir el personal en Pemex. Pero tienes que empezar por la cabeza, que está podrida. Ya cerraron el instituto ese que tenía de petróleos mexicanos. No, el Instituto Mexicano del Petróleo. Que eso lo creó, por cierto, Reyes Heroles. Sí, bueno, ya lo desaparecieron. Vamos a un corte, amigos, no tardamos en regresar. Pues
Pues queridos amigos, continuamos ya, es la cuarta parte de nuestro programa, el Ágora, que se me olvidó decirlo de un principio, pero era la plaza pública en Atenas donde se podía hablar con libertad. Y aquí, de acuerdo al artículo 7 de la Constitución, nosotros tenemos derecho de expresar nuestros estudios y nuestro conocimiento. Adelante, don Gerardo. Sí, y además hay que decir que todo tenemos fuentes. De todo tenemos fuentes, sí. O sea, aquí no estamos inventando nada, ni el hilo negro. Gracias a Dios ahora hay las redes sociales, etcétera, que puedes ver muchas cosas que antes que no te veías. metes a Pemex y que investigas y que sí. Oye, por cierto, sé que hay algo de falta de transparencia, que algo se está manejando ahorita. Sí, mira, ahí vamos ahorita A ver, para esto. A ver, Yo antes de eso quiero mencionar nada más el otro gran problema que tenemos los mexicanos en Pemex, es el robo de combustible. Víctor ya hablaba de los chupaductos. Bueno, eso confesado por el gobierno federal y Pemex en este año, hablan de que se pierden anualmente 20,000 millones de pesos en productos petrolíferos que se ordeñan por los chupaductos. Pero de lo que no hablan, y eso es lo grave, es de todo lo que se pierde de productos petrolíferos en las plantas e instalaciones de Pemex, que eso puede ser hasta más que eso. Eso es lo que no hablan, porque se roban todo. Ese es el gran problema, y no se roban cualquier cosa. Entonces, bueno, eso es algo que ahí está escondido, como el pasivo laboral que ahí está, sí, pero que nadie le hace mucho caso, y sin embargo, eso lo perdemos cada año. Y desde luego, yo quiero mencionar nada más de pasada, que pues lean si pueden y consigan. Hay un libro de Ana Lilia Pérez, en lo cual habla nada más de los 2 sexenios panistas, de lo que pasó en Pemex, y de lo que pasó con personajes del PAN, la corrupción que hubo. Entonces, es muy interesante ver cómo muchos personajes participaron en la corrupción, y el libro está documentado. Pero hay un tema muy en especial, que era lo que te referías, Víctor, que no le dan mucha cabida y mucha publicidad, y es que resulta que hay una serie de empresas, 19 para ser exactas hasta este año, que se llama PMI, es un grupo de empresas, y PMI es nada más que Pemex International. ¿Y qué creen? Pues resulta que estas empresas que se empezaron a crear desde 1988 en el sexenio de Salinas, bueno, pues a la fecha ya son 19, y les voy a decir más o menos cómo se compone el asunto. Hay 4 empresas comerciales, de las cuales una es una empresa filial de Pemex, y es mexicana. Esa la crearon en 1989. Hay 3 empresas que las clasifican como no paraestatales. Yo todavía no entiendo qué es eso, pero así las califican. es para que no las No auditen. paraestatales, que las cuales 2 son mexicanas, una en 1996 la crearon y otra en el 2013, no hace mucho, y una es irlandesa, y esa la crearon en 1991. Yo no sé, pero yo lo asocié mucho con Salinas de Gortari, que anduvo por ahí esas tierras durante algunos años después de su sexenio. Pero bueno, luego hay 4 empresas tenedoras de acciones, o sea, son empresas que se supone nada más tienen en sus activos acciones de otras empresas, pero desde luego que no nada más son eso, se dedican a la compraventa, a la construcción, a todo lo que se pueda tener relación con el petróleo, y de las cuales 3 son unipersonales. Así hablan la palabra unipersonal, yo no entiendo, pero creo que son como compañías que son de personas, nada más, sí, son 2 personas, ¿no? Que son no paraestatales tampoco. Una es holandesa de 1988, otra es de las Antillas holandesas y ahora española a partir del 2005, y la fundaron en 1988, y una es mexicana que está clasificada como no paraestatal, a pesar de que es mexicana, y la crearon en el 2013. Y luego hay 4 empresas más de servicios que todas son unipersonales y son no paraestatales. Una es holandesa del 88, otra es española del 88, 2 norteamericanas del 88 y una del 92. O sea que, señores, estas son las sociedades de servicios. Pero además, viene lo más interesante, es que hay 7 empresas de proyectos e infraestructura, y de las cuales son 5 empresas privadas, lo quiero deletrear así porque así se dice, así lo dice, privadas mexicanas, y casualmente
¿Cuándo creen que las crearon? En el 2014. ¿Les suena? Y luego hay dos empresas no paraestatales, una española que es los astilleros de una familia de que tuvieron astilleros en el norte de España y que ahora ya Pemex está participando en eso a través de la PMI, y una es mexicana que es desde 2014 y esa asociación de astilleros es de apenas también. Entonces, bueno, pero lo grave no es eso, señores, lo grave es que todas esas empresas tienen nada más y nada menos que las ventas de crudo, las compras de insumos, de gasolinas, venta de gas, importación de gasolina, construcción de todo lo que se les ocurra que tenga que ver relación con Pemex o con los productos que maneja Pemex. Bueno, tienen de todo. Nada más en ventas de crudo, en el 2011 llegaron a 49,000 millones de dólares y en el 2014 tuvieron 35,800 millones de dólares. Estos señores manejan, a través de las 19 empresas, manejan nada más 1.2 billones de pesos anuales. ¿Y saben qué? Que la gran panacea, no rinden cuentas. Así de fácil, no hay transparencia. La nueva ley de transparencia que acaban de aprobar no las sirve, contempla y no llega a esas empresas. Y muchas están a nombre de personas físicas, son los socios, personas físicas y extranjeras. Es el colmo. Algo que te está faltando decir es que Petróleos Mexicanos tiene una refinería en Houston, o sea, explícalo bien. Una de ellas de PMI, y que te puedo decir que es una empresa de PMI de servicios que está asociada con la Shell en la refinería de Houston, donde Pemex tiene la mayoría. Pero todo está agrupado en este grupo, PMI. Y si tienen página de internet, véanlo, está en página de internet, pongan PMI y ahí está. Eso nos da a entender, y por las fechas, que ni Fox ni Felipe Calderón metieron en esas trampotas. Esas trampotas fueron hechas. No, pero las solaparon. No, cómo no, las solaparon y las manejaron. Y las callaron. Así es, y ahí manejaron los recursos. Pues es que los matan, maestro, los matan. Hay un personaje que se llama Antonio Juan Marcos Isa, que no hace mucho ruido ese señor, pero como ha hecho dinero. Él manejó PMI cuando iniciaron, casi un tiempo, y luego estuvo muchísimo tiempo ahí, y luego fue el asesor de los directores de los sexenios de los panistas, fue el director, fue la jefe de asesores del director de Pemex. Señores, bueno, es lo mismo, para mí es lo mismo, la corrupción, aquí ya estamos hablando de todos, no importa de qué color. Fíjate en qué condición nos encontramos, en todo el país la corrupción de Pemex. Y aquí en la región, la corrosión de los ductos. Señores presidentes abusados con esto por ahí. Pues yo qué quiero decirles, ¿qué persigue Peña Nieto con esto? Porque ya me he dedicado a estarlo estudiando y ustedes saben que yo he estudiado mucho sobre el Banco Mundial. Entonces, ¿qué persigue Peña Nieto? La quiebra total de Pemex. No, yo creo que al revés, pero bueno. No, es tu opinión. Busca quebrar total a Pemex para podérsela vender a la judeo-masonería de Wall Street. Bueno, ya está más vendida que el demonio. Ya está quebrada. Sí. Y esa judeo-masonería de Wall Street, ese Banco Mundial o el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es el que manda sobre todos los presidentes de México desde Benito Juárez a la fecha. Por eso es que teniendo minas de oro, de plata, de petróleo, toda la riqueza que tenemos, no podemos salir adelante, somos pobres. Todos estamos en pobreza y ahí estuvimos haciendo cálculos y vimos el estudio de la Universidad Panamericana de Puebla, donde da 89 millones de gentes en pobreza, que no tiene para cubrir lo necesario con su familia. Así es que las traiciones siguen en gran escala en México. Por favor, despierten, porque ahorita ya no nos queda tiempo. Por cierto, eso me recuerda aquel viejo chiste de México en que dicen que alguien se fue a quejar con Dios nuestro Señor y le dijo que si él era tan omnisapiente, ¿cómo era posible que le hubiera dado tanta riqueza a este país, negándosela a otros muchos? Y dicen que el Señor le contestó, pero ya viste los camarones que puse ahí. Vamos a poner a los mexicanos, eso fue lo que dijo. Es el chiste y desgraciadamente ya no pasa a ser chiste.
Y ya para terminar, quiero felicitar a Dante Octavio, que está también en el programa con nosotros, pero no ha venido porque estuvo malito. Quiero felicitarlo por la publicación de su libro Orizaba. Es una belleza del libro, pasa a ser uno de mis libros de cabecera, de consulta, de cómo los orizabeños tenían los pantalones bien puestos con el gobierno. Y todavía hay orizabeños que los tienen bien puestos con el gobierno. No así en Córdoba, que tanto peleo con los empresarios que no quieren a su Córdoba, no la ayudan. Entonces, decía don Gerardo Revuelta que los genes de esos orizabeños ilustres se van perdiendo, pero todavía hay, Gerardo. En Córdoba ya no tenemos, ya se perdieron. No, y en Fortín ni me digas. No, en Fortín ya, olvídate, ni me digas. Ya hace como 20 años que ya no hay nadie. Entonces, Dante Octavio, en verdad, muchas felicidades por ese libro. Es una fregonería como está escrito y los datos tan importantes que tiene. Y además las verdades que dicen, me gustó muchísimo. De esos personajes, muchos los conocí y todavía no he acabado el libro, apenas voy por la mitad, y estoy hablando maravillas de él. Yo se los recomiendo a ustedes, vean a Dante Octavio, cómprenlo, esa historia de Orizaba pura. Yo nada más voy a ratificar una cosa. Sí. Ha de haber estado enfermito, porque malito ha sido toda su vida. Bueno. No es cierto. Un saludo muy especial para nuestro amigo Dante Octavio. Sí, en verdad. Lo conocemos de toda la vida. Felicidades, Dante Octavio. Pues, don Gerardo, un placer saludarlo. Ya se terminó el tiempo, ya nos están llamando que nos Yo vayamos. quisiera nada más agregar algo. A ver. La pregunta es, señores, señoras, jóvenes, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto? ¿Hasta cuándo nos van a salir los genes de nuestros antepasados para luchar por lo que es nuestro y por tener gobiernos decentes y honestos? Y lo que va a ser de nuestros hijos y de nuestros nietos, que los vamos Piénselo a dejar. muy bien. Don Víctor, ha sido todo un placer. Pues qué bueno que ahora no tuvimos que pelear porque, bueno, no hubo la oportunidad, pero en fin, en la próxima se les prometo que nos damos un jalón. Puntualito estamos terminando en el último minuto nuestro programa El Ágora. Gracias a Canal 88, estamos también muy agradecidos con Canal 88, que de verdad nos respetan la libertad de expresión. Gracias amigos y hasta la próxima.